Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Un gusto que nos podamos volver a encontrar en este encuentro virtual del electivo de Historia Común. Hace ya bastante rato que no nos comunicábamos, no nos veíamos. Para refrescar un poquito la memoria, lo último que habíamos estado haciendo acá en el electivo fue la revisión de un trabajo académico que se había enviado en su momento. Y ahí en eso eh, estuvimos viéndolo, estuvimos revisándolo. eh, y hoy día continuamos obviamente con la temática de migración, así que les paso a presentar nuestro objetivo y cómo vamos a desarrollar esta clase. Vamos acá. Eh, También para ir refrescando un poquito la memoria, nosotros hasta, digamos, en los distintos encuentros que habíamos tenido, habíamos alcanzado a llegar como hasta esta parte de acá, principalmente al análisis de algunos gráficos, de algunas estadísticas sobre migración en Chile, los principales grupos migrantes, eh, cómo está distribuida esta temática de migración en nuestro país, entre otras cosas. Esto ya lo habíamos visto, solamente se lo estoy mencionando para ir refrescando la memoria. Eh, Podría destacar de lo que aparece en pantalla ahora en este instante algunos puntos importantes, como por ejemplo el tema de Venezuela. De hecho, hoy día vamos a ver un reportaje pequeñito, 11 minutos, 12 minutos, que habla sobre la situación de un grupo de venezolanos en nuestro país. En base a eso vamos a hacer un análisis también respecto a la temática. Y bueno, aparte de los venezolanos, ya sabemos cuáles son los otros principales grupos, haitianos, peruanos, colombianos, que están radicados en nuestro país. Eh, Ustedes saben que pueden activar su micrófono, esta opción, o si no pueden ir comentándome a través del chat, ¿ok? Continuamos con nuestro mismo objetivo de aprendizaje. Es un objetivo bastante amplio, por eso va a estar, cuando siempre hablemos de migración o de inmigración, siempre va a estar presente el objetivo. ¿Ya? De hecho, ya el próximo encuentro virtual vamos a como a pausar un poquito lo que es la migración en Chile y nos vamos a ir a procesos migratorios de otros países. Sobre todo cómo se da la situación en Europa, por ejemplo, que es importante también que ustedes tengan conocimiento. Pero hoy día nos quedamos todavía en Chile y al siguiente encuentro virtual vamos a eso. Eh, el objetivo es analizar los procesos migratorios en la actualidad y considerando las distintas y las múltiples causas que estos procesos tienen. Esto también lo habíamos visto, pero lo dejo también para contextualizar lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la estructura de la que es el día de hoy? Vemos ahora las diapos que nos quedan, que no son demasiadas, que hablan sobre algunos temas como lo que están viendo en pantalla, que nos pasa a migrar. eh, Otros conceptos importantes como es el concepto de cultura, que está bastante ligado a este concepto de migración. Eh, y después de terminar de ver estas diapos, vamos a observar entonces este pequeño reportaje que les estaba comentando sobre la situación de un grupo principalmente de venezolanos. Y después de ese reportaje yo les voy a hacer algunas preguntas que vamos a ver, dependiendo de la cantidad de personas, me interesa que la puedan trabajar o conversar tal vez en grupo, sería importante. Esa es la estructura entonces de nuestra clase. Voy a proyectar. Repito una vez más que esto ya lo habíamos comentado, pero es para contextualizarse nuevamente en el tema, ya que no nos estamos viendo toda la semana. Es importante recordar. ¿Qué nos pasa al migrar? Desinformación, estamos perdidos, sin referencia, eso va más allá de la extensión de la migración, por decirlo de alguna forma. O sea, no tiene que ver si te vas de un país a otro país. El solo hecho de cambiarse de un lugar a otro nos puede llevar a este punto, a la desinformación. De hecho, si lo pensamos en términos más locales, si vamos de aquí desde una comuna a otra comuna, o si vamos de un barrio a otro barrio, podemos tener la misma sensación, estar perdido.
La soledad, eso tal vez ya tiene que ver un poquito más con estos procesos migratorios grandes, porque sabemos que estas personas cuando migran se tienen que alejar en su gran mayoría de sus familias. Así que obviamente los lleva a muchos de ellos a tener este sentimiento, esta característica. La desconfianza, no vale nuestra historia, o sea, tienen que enfrentarse a un mundo totalmente nuevo donde la mayoría de la gente te mira extraño y te escucha como, no como escucha a un ciudadano del mismo país. ¿Ya? El desarraigo, asimilados a una cultura que no nos valora. También esto tiene que ver con características tal vez de la extensión del proceso migratorio, es decir, tal vez este punto, el desarraigo, no lo voy a sentir si es que me marcho de Osorno a Valdivia. No, no va a ser tanta la diferencia. Ahora, si ya empezamos a llevar la extensión un poquito más allá, si nos vamos de Osorno a Santiago, puede ser que ya hay un cambio más notorio. No en términos tal vez tan culturales, porque obviamente hay cosas que tenemos en común los chilenos, pero hay cosas que son totalmente diferentes entre ciudades. Y obviamente si lo llevamos a países, generalmente no nos vamos a sentir en principio parte de esa cultura. Tiene que pasar un buen tiempo y un conocimiento de la otra cultura para no pasar por esta situación. Y también otro punto que puede darse cuando estamos hablando de esta situación de migración es la discriminación. Es decir, muchos de los migrantes, y yo creo que ustedes lo ven, lo han escuchado más de alguna vez, se sienten discriminados, es decir, rechazados por distintas razones, origen, raza, etc. Miren, esto no tiene que ver directamente tal vez con el tema, pero sí podríamos asociarlo de una u otra forma. No sé si han estado viendo las noticias, lo que ha estado pasando en la Araucanía. Bueno, a veces es un tema histórico, siempre ha pasado, siempre ha habido dramas en la Araucanía, pero ahora esta semana, no sé si me pueden comentar si han visto lo que está pasando allá. Sí, ¿Ya? ¿Y tendrá alguna relación o podríamos asociarlo de alguna forma? con discriminación sí. Ya, por ejemplo, podríamos llevarlo al punto de la discriminación. Para los que no están tan contextualizados o no han visto tanto las noticias, un resumen ya pequeño. Han habido distintos enfrentamientos entre, digamos, comuneros mapuches o personas que están ligadas al pueblo mapuche y ciudadanos, digamos, chilenos. Eh, ya esa es como la clasificación que se da. Y han habido distintos enfrentamientos en Curacautín. De hecho, podríamos verlo un poquito. Y allí mismo ustedes me dicen si tendrá que ver algo o no esta situación, ¿ya? Pero antes de eso, o sea, voy a buscarlo, ¿ya? Pero antes de eso, pasemos a lo siguiente. No sé si hay acá alguna duda, algo más que agregar. Yo por mientras, o piensen si es que tienen algo que preguntar, algo que tal vez esté faltando. Si no, continuamos. Denme un instante, estoy buscando una pequeña noticia que nos hable sobre este tema que les estaba comentando ahora. Ya, aquí encontré una noticia, la voy a compartir pantalla un momento con ustedes. Ya, voy a... Escuchen, es un minuto y medio que se resume esto y después lo vemos si tiene alguna relación o no con lo que estábamos comentando. Noche de disturbios en el sur de Chile. 2 municipios resultaron incendiados y otros 3 destruidos luego de enfrentamientos entre mapuches, la policía y grupos catalogados como antiindígenas.
Los disturbios comenzaron durante el toque de queda nocturno del sábado vigente por la pandemia del nuevo coronavirus, cuando la policía buscaba desalojar el municipio de Curacautín, tomado desde hace días por mapuches. Los indígenas apoyan la huelga de hambre del machi o líder espiritual Celestino Córdoba, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de una pareja de ancianos en 2013 tras incendiar su granja, pero quien busca ser llevado a su casa a la Araucanía para renovar su energía espiritual. El desalojo provocó enfrentamientos de los indígenas con policías y grupos antimapuches. Los choques desencadenaron rápidamente violencia en otros 4 municipios que también estaban ocupados por mapuches como Traiguén, Victoria y Ercilla. A pesar de la pandemia, bajo estado de emergencia y con el despliegue de las fuerzas de seguridad, ha resurgido la violencia en la Araucanía. En la zona, grupos radicales indígenas han reivindicado varios ataques contra maquinaria de empresas forestales, para hacer retroceder esa actividad de territorios que el pueblo mapuche considera propios por derecho ancestral. Ya, volvemos entonces a este punto, al punto de esta presentación que estábamos comentando. Les pregunto, ¿tendrá que ver algo de lo que observábamos con lo que estábamos conversando anteriormente? ¿Creen ustedes que sí? Bueno, Valentina ya había dicho algo, no sé qué piensan las demás, Yarela, Araceli o Constanza, que también está, o no tendrá nada que ver. Me interesa saber sus opiniones, si lo podrían conectar de alguna forma o no. Coméntenme en el chat, chicos, si es que no quieren activar su Yo micrófono. creo que sí. Ya, ahora, ¿por qué o cómo lo podríamos, como en qué punto tendrá relación? La discriminación. O sea, aquí en Chile siempre como que se ha discriminado al pueblo mapuche. Ya, ahí tenemos entonces, bueno, Valentina lo mencionaba, ahora Yarela también entrega su opinión. Podría ser una de las interpretaciones que se podrían realizar, ¿ok? Es decir, esto de la discriminación, y a ese punto iba, que no necesariamente tenemos que hablar de migrantes para hablar de discriminación. En nuestro país existe discriminación por distintas razones. Y yo también coincido, y tratando de ser lo más objetivo posible, que se ha dado históricamente una discriminación hacia el pueblo mapuche. Eh, y bueno, hoy día los enfrentamientos que se están dando, que se han dado en esta última semana, es otro ejemplo más, pero como les comentaba antes, este ha sido un tema histórico, o sea, desde que se comenzó con la invasión de este territorio que ancestralmente pertenecía a los pueblos originarios, que se han dado distintas situaciones de enfrentamiento, ¿ya? Pero estar atento entonces a lo que vaya pasando. Es importante que tengan conocimiento, vayan escuchando en las noticias cómo se da eh, la solución, o sea, no creo que le vayan a encontrar una solución, pero cómo se van dando las alternativas para calmar el conflicto. De repente uno se sorprende cuando escucha ciertas autoridades, digamos, hacer sus interpretaciones de la situación. Entonces, es importante también que ustedes lo conozcan. Así que los llamo a estar atentos a esta noticia. Una pregunta que no es menor en la alternativa, las respuestas que se dieron. ¿A qué grupo considera usted que no se le respetan sus derechos humanos? Vemos que, por ejemplo, ahí tenemos un 76% respondió que a los pueblos indígenas. O sea, ahí está totalmente ligado a lo que estábamos comentando. Y esto va más allá de Chile. También se da en otros países, pero en Chile es más notorio. Eh, Después, si buscamos como también el tema que estamos trabajando, si vamos a inmigrantes latinoamericanos, también un 43% de la gente que respondió a esta encuesta cree que a los inmigrantes con esta calidad de latinoamericanos tampoco se les respetan sus derechos humanos. Y bueno, entre medio podemos encontrar también otros grupos que yo creo que todos somos conscientes de que sufren y tienen que pasar constantemente por esta situación de discriminación, homosexuales, lesbianas, personas que viven en situación de pobreza, adultos mayores, entre otros.
También una pregunta: ¿qué persona no me gustaría tener como amigo? Bueno, allí ustedes pueden observar en la pantalla cuáles fueron como las respuestas que más se dieron. Eh, Gitanos, personas con problemas de salud mental, homosexuales, lesbianas, peruanos, bolivianos, mapuche, están entre las respuestas mayormente mencionadas. También les comentaba antes que, bueno, para poder hablar de forma más amplia sobre este concepto de migración, hay que entender y comprender otros conceptos relevantes, como es el concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? Esa podría ser la pregunta. Es una pregunta que tiene una respuesta bastante amplia, que la podríamos llevar a hartos puntos, ya, pero aquí nos vamos a enfocar en ciertos aspectos que están destacados. Por ejemplo, la cultura tiene que ver con la forma en que las personas ven el mundo. Es también un sistema de creencias, es cómo se comprenden las normas, derechos y deberes. O sea, si hablamos de la cultura occidental y la cultura oriental, vemos que se entiende la vida muchas veces de una forma totalmente diferente. Incluye también el identificarse con una tradición cultural y ser parte o desear parte de esta determinada cultura. Tal vez muchos de los que discriminan eh, tiene que ver con algo extremo de este punto, con el que se identifican con una cultura, con una tradición cultural, y como les decía, lo llevan a un extremo y no permiten como la intervención de gente porque sienten que puede dañar a esta cultura, a su cultura. Si lo piensan, yo creo que han escuchado más de alguna vez a alguien que comente algo similar, que los extranjeros vienen a hacer daño a la cultura. Ahora, obviamente, creo que no es algo válido, ¿no? Pero se los menciono como uno de los puntos o de las justificaciones que tienen las personas que muchas veces discriminan. Miren, si vamos a hablar en términos más simples, podríamos hacer una división. La cultura, les dije hace un instante, que se puede entender como muchas cosas. Pero lo más común y lo que las personas típicamente lo asocian tiene que ver con lo que está arriba, con esto que está aquí, que estoy encerrando ahora. El arte, la literatura, como que todo eso se asocia a cultura. La música, los bailes, las fiestas, eh, los juegos, ya todo eso podría ser asociado como una cultura como lo más común. Sin embargo, también podríamos decir que ya en ese punto, en ese aspecto, no existe mayor conciencia respecto a esto. O sea, yo creo que la mayoría se queda en que cultura es arte, música, literatura, eh, y ahí paramos de contar, pero son muchas otras cosas más como pueden observar. Y para poder ser más abiertos en términos mentales, obviamente hay que ir comprendiendo todo lo demás y esto otro que aparece mencionado acá abajo, que son muchas cosas más que tienen que ver con cultura. De hecho, por eso arriba se menciona como el iceberg de la cultura. O sea, podemos ver una parte nomás, pero en realidad si tratamos de hablar sobre cultura, son muchas cosas más que no están a simple vista. Por ejemplo, el modo de entender la autoridad, las relaciones de género, las relaciones con la naturaleza, la vivencia de la sexualidad, el concepto de justicia, eh, el valor del dinero, el papel de la infancia y la vejez, son algunos de los puntos que sin duda alguna afectan, para bien o para mal, al cómo se desarrolla una sociedad en términos culturales. Eh, de hecho, yo creo que si hablamos de países que tienen un mayor nivel de desarrollo cultural, es porque han logrado trabajar y avanzar en todos estos aspectos. No sé si en todos, pero en una serie o un número importante de estos aspectos. En Chile, la situación es mucho más acotada. Como les decía hace un instante, la mayoría se queda con algunos conceptos básicos y allí paramos de contar. Eh, ya estamos casi finalizando con este punto. Vamos a pasar un ratito más al reportaje. También hay otros conceptos que podríamos mencionar, como la monoculturalidad, multi, inter y transculturalidad.
¿ya? Si hablamos de la monoculturalidad, eso se refiere a la existencia de una cultura única y homogénea, sin mayores intervenciones de otras. La multiculturalidad, muchas culturas que conviven en un mismo espacio, pero sin necesariamente relacionarse, como que existe una separación. La interculturalidad sí tiene que ver con que muchas culturas de una u otra forma tal vez no se mezclan en sí, pero sí tienen relación una con otra. Y la transculturalidad es como el concepto más amplio, mestizaje, la mezcla ya directa entre varias culturas. Nosotros podríamos decir que somos parte de una transculturalidad porque tenemos muchas cosas que, que hemos heredado de diferentes culturas, por ejemplo, nuestros pueblos originarios y de los propios españoles que llegaron en su momento. Más, por ejemplo, si sumamos acá en nuestra región, eh, vivimos con muchas cosas que los alemanes trajeron en su instante. Entonces somos una mezcla eh, que se asocia más a este concepto de transculturalidad. De hecho, hay una imagen como para ir comprendiendo, ¿ya? Ahí está la monoculturalidad como algo único, homogéneo, la multiculturalidad como mezclado, pero no tanto, y la interculturalidad o transculturalidad ya tiene que ver con el concepto más desarrollado y más amplio. Y lo último, aparte del concepto de cultura, que es importante comprenderlo, es este concepto de inclusión. También un concepto muy manoseado durante el último tiempo, pero no necesariamente que ha sido aprendido. Y para poder desarrollarse como una cultura amplia, claramente este concepto no basta solo con comprenderlo teóricamente, sino que hay que aplicarlo. Y si se aplica, vamos a obtener muchos mejores resultados en términos de no discriminación, por ejemplo. No sé si hay alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta acá. ¿Alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta acá? Ya, bueno, la Vale me dice todo claro. Me imagino que las demás también. Sí, la Araceli también. Me dice todo claro. Vamos a ver entonces. Este pequeño reportaje dura 11 minutos 12 aproximadamente, que habla sobre la situación de un grupo de venezolanos en nuestro país, que se presenta, no sé si de una forma no cómica, pero nos muestra como yo creo lo que realmente es. Obsérvenlo, presten la atención, vayan tomando apuntes de algunas cosas relevantes y después vamos a reflexionar en torno a lo que vimos. Voy a compartir entonces nuevamente. Ya, aquí entonces acabo de compartir. Voy a silenciarme, voy a pausar mi video y nos concentramos entonces en este reportaje. En mi país soy abogado y acá vendo huevos. Soy Mari, soy ingeniera y aquí soy Nana. Soy abogado y trabajo como vendedora. Un canje drástico, un pasado que nada calza con el presente. Pero ese cambio fue buscado, fue deseado, es una apuesta por el futuro. Miles de venezolanos llegaron a nuestro país desafiando sus propios sueños. Marí decidió venirse junto a su hija a Chile, asumiendo todos los costos. Yo vendí absolutamente todo lo que tenía. Todo. Nevera, cocina, lavadora, mis camas. Yo usaba muchos tacones por mi trabajo, o sea, tacos, lo que llaman aquí tacos. Y todo eso lo vendí, todo, absolutamente todo. Los tacones, igual que el título, quedaron en su antigua vida. Aquí, anticipaba, tendría que enfrentar un panorama muy distinto a cuando era ingeniera civil en construcción, que trabajaba en una distribuidora de tuberías. Me iba muy bien, trabajaba y me iba muy bien, hasta que empezó toda esta situación, de verdad ahí era insostenible.
y fue cuando decidí venir a Chile. Porque un privilegiado cargo, un abultado sueldo no pueden resistir a las pellejerías que dice se viven hoy en Venezuela. He tenido como 5 o 6 empleos. Pegué cerámica, cuando recién llegué, tenía como una semana, pegué cerámica en una fachada de una funeraria, todavía no sé si está. Y también fui cajera en una tienda de telas. Después trabajé en una tienda, ahí era lo que era vendedora de mesa, pero hacía de todo. Limpiaba, atendía, cortaba cecina. Acá tomó ese empleo que le permitió sobrevivir, acomodarse, empezar a emprender. Hace un año trabaja en una casa cuidando a 2 niños, limpiando, ordenando, cocinando. Algunas veces su hija la acompaña. Siéntate bien. ¿Qué estás viendo? No sé porque no tiene nombre. En su empleo, dice, también aplica los conocimientos de la ingeniería. Igual tienes que calcular, igual tienes que hacer planos de cómo los vas a criar, tienes que enseñarlos a comer. Entonces es como que estás construyendo algo. Es casi lo mismo porque estás construyendo algo nuevo. Y entonces tienes que utilizar tus cómputos métricos, tu forma de hablar, tu forma de estudiarlo. Si no te salió bien, lo tienes que borrar y volverlo a empezar. Y es prácticamente lo mismo, solo que no es con edificios, no es con casas, pero es con niños. Aferrada al entusiasmo por ahora, ha flexibilizado sus expectativas. Porque cuando uno llega aquí, uno llega ya con la mentalidad de trabajar lo que sea, cuando sea, como sea, a la hora que sea. Y no, yo le he tomado cariño a los niños, a la señora, al señor. No me molesta, de verdad que me gusta, me siento cómoda, me siento tranquila. Ha sido un reto. En los últimos 3 años, la llegada de venezolanos ha crecido en cerca de 1000%. Muchos de ellos vienen con títulos universitarios o técnicos bajo el brazo. De primera. ¿Primera? ¿Cuántas Sí. quisiera? 12, 15, 2 bandejas, ¿vale? Nunca pensé que iba a tener un abogado como un trabajador. A todo esto son muy buenos trabajadores, son personas dedicadas, cumplidoras. Y es que Rafael se siente tan comprometido como cuando trabajaba en un bufete junto a su padre y a su padrino en Venezuela. Todo pese a que son mundos muy distintos. He aprendido y me ha golpeado también. Ha sido un choque porque estaba muy cómodo. Entonces, claro, son experiencias que te van haciendo madurar también y bueno, hay que echarle para adelante. Llegó con un currículum, cosa extraña aquí en La Vega, porque generalmente llegan preguntando solamente si es que se necesita trabajar. ¿De los grandes blancos? Grandes. Vale. Pero él justo llegó en el momento que necesitábamos una persona porque teníamos que desempeñarnos en otro tipo de negocio. Eso fue hace un año. Ahora a veces se hace cargo de este puesto que vende paltas, miel, nueces, pero principalmente huevos. ¿Tú hoy día estás manteniendo a tu papá que también era abogado? Sí, la verdad que sí. Él sigue trabajando, él está jubilado, pero sigue trabajando. Mi mamá sigue trabajando y aún así no les alcanza, yo les tengo que mandar igual. Hola, buenas. Y es que la hiperinflación venezolana es histórica y el poder adquisitivo se reduce mensualmente en tasas que bordean el 40%. Ahorita el sueldo mínimo en Venezuela serían como $2. $2 y piquito, no, un poquito más. Y yo les mando a mi papá, que los tengo apartados, $70 mensual. Entonces, imagínense las posibilidades, ¿no? Por eso muchos venezolanos dejan su patria. Varios de ellos llegan a Chile y deben adaptarse a una nueva realidad. Tengo una administradora, está de garzona, un arquitecto que estaba de garzón, ahorita creo que quedó como dibujante en alguna empresa, por lo menos tiene algo que ver con su carrera. 2 amigas abogadas, trabajan en una agencia de viajes. Me gradué de abogado. Posteriormente hice un posgrado en la Universidad de Yacambú en Ciencias Penales y Criminológicas, ¿sí? Trabajé allá en los tribunales penales, en los tribunales de control, los tribunales de juicio, los tribunales de ejecución de la LOGNA
Scarlett tiene currículum, también expertise. Trabajé en el Ministerio de Interior y Justicia en la Candelaria Piso 14 en Caracas, en el año 2012 con el viceministro del Sistema Integrado de Policía. Nuestra labor allí era supervisar los procedimientos disciplinarios y aperturarlos en contra de los funcionarios policiales que estaban vinculados a bandas de redes de delincuencia organizada. Pero su primer año en Chile ha sido lejos de tribunales. Lo suyo aquí es otra cosa. Estos anillos ya los vio que los tenemos en oferta en 800 el gramo. Aparte del precio mayor le podemos hacer el descuento. ¿Cómo le fue con lo que llevó la otra vez? Súper bien. Qué bueno, gracias a Dios. Sí. Toda su amabilidad, toda su simpatía se concentran en ventas. En su país tenía también, junto a su marido, un hipermercado, pero luego de una violenta tentativa de robo, decidieron emigrar. Nunca en mi vida había trabajado en una joyería, pues ahora estoy acá, he aprendido mucho y eso es experiencia laboral que suma. Y me siento muy agradecida por la oportunidad que me han brindado y porque en este país nos han abierto mucho las puertas. Y ellos van cambiando, de a poco, las relaciones. La atención es buena, o sea, a mí me ha impresionado lo servicial que son los vendedores y los que atienden en estos locales. Y yo creo que eso nos hace bien, o sea, eleva el mejor de servicio. Chicas, acabo de dejar en el chat el link para que lo copien, porque a la reunión en la que estamos ahora le quedan 5 minutos aproximadamente, entonces en cualquier momento se va a cortar. Así que miren en el chat, copien el link para que cuando se corte la reunión vuelvan a conectarse inmediatamente al link que les dejé, ¿ya? En general en Chile. Cuando viene un chileno acá a las joyerías dicen que se quedan encantados con el trato que nosotros le damos y la respuesta que aquí le damos es que los tratamos con mucho amor y cariño porque este es un país que nos ha dado muchas oportunidades y muy buena calidad de vida que lamentablemente en nuestro país no tenemos. Y aunque no ejerzan sus profesiones, la educación se nota. Son personas que vienen, en general, a trabajar, pagar impuestos, arrendar, consumir. Todo eso vigoriza la economía. En una sociedad como la nuestra, que está envejeciendo, llega una oleada de personas harto más jóvenes. En general vienen en edades jóvenes, adultos jóvenes. Entonces, toda su educación se hizo en otra parte y Chile, como quien dice, está aprovechando eso y justo cuando entran a trabajar, porque efectivamente tanto las poblaciones jóvenes como las de mayor edad no aportan a la economía, más bien consumen. En cambio, estos están en su edad más potente. El siguiente progreso sería que esa mano de obra calificada se pudiera extender, que estos profesionales extranjeros pudieran ejercer. Y con el favor de Dios y la Virgen que valide mi título, pues como todo profesional tenemos nuestras aspiraciones en el plano laboral. Ya eso me abrirá un mundo de oportunidades en la parte laboral después que revalide mi título si Dios lo quiere. O por ahora está suspendida, así tal como que ahí, espérame, y ya vamos a ver más adelante cuando ya esté como más estable, tenga aquí a toda mi familia, tenga más tiempo, personas que me ayuden con la niña. Los inmigrantes en Estados Unidos son más o menos el 10% de la población, son 20% de los empresarios, de los que crean nuevas empresas. Y en Silicon Valley, que es donde se crean las empresas más top, más de la mitad son creados por inmigrantes. Entonces, no digo que eso vaya a ser el caso en Chile, pero hay una tendencia a emprender. En general, el migrante es una persona esforzada, alguien dispuesto a tomar riesgos. Hay una porción importante de emprendedores entre ellos. Quizás podría hasta abrir mi propio local, empezar algo nuevo. De hecho, ya son súper amigos míos, mis jefes, así que hasta creo que podría abrir algo con el Oscar o algo así. Ed Marilla comienza a dar sus pasos más significativos. Luego de vivir un par de meses con una amiga, arrendó una pieza y ahora ya rentó una modesta casa. Así, poco a poco, va construyendo su historia en nuestro país. ¿Y esto qué es? Esto es una boca, una calle y un cepillo. Una caries. Yo antes era más desordenada con lo que era financieramente. Era más, no me importaba si se perdía la comida. No me importaba ahorrar.
ahorrar, ¿no? Nunca en mi vida, no sé, era menos madura en ese aspecto financiero, como más que todo financiero. Para Scarlett, el proyecto personal que acapara sus esfuerzos es agrandar la familia. Le dije, mi amor, nuestros hijos van a ser chilenos porque van a nacer acá, pero sus raíces van a ser venezolanos porque van a nacer de padres venezolanos. Entonces, ¿qué le vamos a dar? ¿Arepa o sopaipilla? Entonces mi esposo dijo, bueno, entonces haremos una arepa y la rellenaremos con sopaipilla. Entonces, venezolano, chileno. Se vinieron sin nada para comenzar de cero. En la maleta trajeron todo lo que pudieron cargar, igual que ilusiones, ganas de salir adelante, de sumar en tierras lejanas. Yo lo veo como positivo. Ahora, yo estoy en un interés creado. Yo soy migrante. Llevo 50 años en Chile, pero soy migrante. Espero que haya aportado A una sociedad más inclusiva y diversa. Rafael se ilusiona con ver algún día su Venezuela saliendo de la enorme crisis que vive. Mientras tanto, tiene mensajes para sus compatriotas y para los lugareños. Los venezolanos que me están viendo, humildad, eso le abre muchas puertas. Y a los chilenos, muchas gracias por recibirnos, por tener siempre las puertas abiertas, por tratarnos tan bien. Y bueno, mis mejores deseos para ambos países. Ya miren, como les decía entonces delantito, ya se va a finalizar la reunión de ahora y se conectan al link que les dejé en el chat. Y aquí hacemos las preguntas y comentamos un poquito lo visto recién. Así que voy a finalizar la reunión y conéctense inmediatamente a la otra, por favor. Bien, entonces, bueno, son varias cosas que podríamos comentar de lo que estábamos observando de este reportaje. Sin embargo, me interesa que nos enfoquemos en las siguientes preguntas. Ojalá, obviamente, tengan algo para ir anotando. No sé si estarán trabajando en su computador. Si trabajan en su computadora, anótenlo en un Word. Si no, vayan escribiéndolo. Son 4 preguntas, ya que me interesa que puedan ir respondiendo. Ya la voy a ir dictando y a la vez también la voy a ir escribiendo en el chat. La primera, la número 1, es la siguiente. Espérenme, voy a aceptar a Constanza, que también se acaba de unir. Ya, ahora sí. La primera pregunta, abre signo de interrogación, ¿qué reflexión te merece lo expuesto en el reportaje? ¿Qué reflexión te merece lo expuesto en el reportaje? Allí la estoy escribiendo en el chat de igual forma. Ya, vamos a la número 2. La número 2. Abre signo de interrogación. ¿Cuáles son las causas de migración de los protagonistas del reportaje? Ahí también dejé, Valentina dice a qué se refiere con te merece. Personalmente, ¿qué reflexión sacas tú de todo eso? A eso se refiere el te merece, Valentina. No sé si quedó claro. La 2, bueno, ya lo acabo de decir, ¿cuáles son las causas de migración de los protagonistas del reportaje? ¿Ya? Enfoquémonos solamente en lo que aparece allí, porque ya otras veces hemos conversado en general cuáles son las causas de migración. La número 3, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de ellos? Cuando hablo de ellos me refiero a los protagonistas del reportaje. Para mantenerse, ¿cuál es la motivación de ellos para mantenerse en nuestro país?
Ahí también acabo de escribir o de enviar la pregunta al chat. ¿Cuál es la motivación de ellos para mantenerse en nuestro país? Vamos a la número 4 y última. 4. ¿Crees que hay diferencia entre el trato a migrantes latinoamericanos y europeos? Ejemplifica. Ya, la número 4 entonces es, lo acabo de enviar solamente a Valentina, creo. Pero voy a copiar la 3 y la 4 porque creo que solamente la había enviado a la Valentina. Voy a enviarlo a todos. Ahí está la 3 que la acabo de copiar y aquí está la 4. Ya, esas son las 4 preguntas. Entonces, miren, son las 11:15. Les voy a dar 10 minutos. 10 minutos para que puedan responder estas 4 preguntas y los últimos 5 minutitos entonces de la clase les voy a ir preguntando a cada una, ¿ya? Pero respondan estas 4 preguntas, tienen 10 minutos aproximadamente. Vuelvo en un minutito.
Ya estoy de regreso. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede activar su micrófono o puede escribirme en el chat. En todo caso, en el chat ya estoy recibiendo algunas respuestas de una compañera, ¿ya? Pero aún estamos a 5 minutos para hacer la revisión. Mister, pero hay que enviarlas. O sea, no, porque yo, en este caso la compañera me la está enviando y yo me imagino porque no quiere o no puede reactivar su micrófono, ya, pero no es obligación que me las envíen, porque en 5 minutos más yo las voy a hacer de forma abierta, así que ahí me la responde no. Ah, ya. Me gustaría saber si ya terminaron, tal vez ya terminaron porque por lo menos alguien ya me envió las 4 respuestas, no sé cómo van las demás, les falta todavía. Ya vamos a hacer la revisión nueva para poder alcanzar a ver las 4. En todo caso, si alguien no alcanzó a responder alguna, no hay problema porque yo creo que la mayoría sí lo hizo, así que me interesa conocer un poquito sus opiniones. Vamos con la número 1. La pregunta número 1 decía lo siguiente: ¿qué reflexión te merece lo expuesto en el reportaje? Me gustaría escuchar dos respuestas para la número 1. No sé si alguien de forma voluntaria quiere decirlo. ¿Qué reflexión, así como saca en general de lo visto recién? Si no hay voluntarios, yo elijo. Bueno, voy a leer la Constanza Ojeda colocó en la número 1 su respuesta: creo que es importante hacerlos sentir parte de nuestro país, ser amables y ayudarlos en lo que se pueda. Eso es como una parte de su reflexión. Me gustaría escuchar y saber qué respondió la Yarela. ¿Qué reflexión le merece lo expuesto en el reportaje Yarela? Yo le coloqué que para mí fue como fuerte ver que las personas de allá tenían como títulos así como muy importantes ¿Mm? y llegar a Chile y tener como trabajos súper bajos en ese sentido, ¿Mm? porque haber estudiado todo allá y no sé, ser abogado y acá ser nana igual es súper fuerte. Ya, Eso. ok. Sí, muchas gracias, Yarela. De hecho, creo que ese era uno de los puntos que cuando yo les dije al principio, antes de ver el documental, como que no me parecía a mí la forma en que se abordaba. Creo que se refiere a eso porque, a ver, se entiende que hay un cambio y que al parecer ellos lo aceptaron de forma natural, pero no es menor lo que se está hablando, el hecho de que hubo un esfuerzo importante en sus países para obtener un determinado título y que acá eso no se valore. Ya, no estoy diciendo en ningún caso que el trabajar en una feria o el ser nana sea malo. En ningún caso me refiero a eso, sino que eh, me refiero a la no valorización de lo que estas personas hicieron previamente para obtener un determinado título, que es lo que estaba comentando Yarel. Muchas gracias, Yarela. Creo que un buen punto, un buen análisis allí de lo expuesto. Vamos a la número 2. La número 2 dice: ¿cuáles son las causas de la migración de los protagonistas de este reportaje? Creo que acá una persona podría dar con las causas precisas. Carla, no sé si puedes darme tu respuesta a la número 2. Si puedes activar tu micrófono sería ideal, o si no, escríbelo en el chat. No sé si está Carla, no responde nada ni en el chat ni activa su micrófono. Voy a pedirle entonces a la Araceli. Me dice, aquí estoy, la Carla. Ah, Ya. ¿le respondo, no?
Sí, respóndele igual a Araceli, por favor. Le puse que el principal motivo entre todos ellos es el progreso, como que todos migraron por la necesidad, para la necesidad de progreso y de su bienestar. Y eso mismo que acabas de decir, ¿tendrá relación con lo que habíamos visto como previo a esto? Como nosotros en su momento hablamos como de las principales causas de migración, así, pero de forma general. ¿Tiene relación eso con lo expuesto en el reportaje, no? Sí, porque igual vienen con el mismo objetivo. Ya, ok, muy bien, muchas gracias, Araceli. Carla, bueno, Carla me dice por todo lo que está sucediendo en Venezuela y para poder tener una mejor vida y poder ayudar a su familia. Allí está la respuesta de Carla, que también es correcta. Ya específicamente se mostraba la situación de un grupo de venezolanos y se menciona entonces aquí las principales causas de esta migración. Vamos a la tercera pregunta. La tercera, ¿cuál es la motivación de ellos para mantenerse en nuestro país? Valentina. Como varios del reportaje lo mencionaron, creo que una de las principales razones por las que ellos siguen aquí es para ayudar a sus familias que todavía están en Venezuela y están obviamente sufriendo la crisis económica y social. Entonces se quedan acá para enviarles dinero, o como también mencionaba la chica, para lograr traer a su familia, o sea, que ya no tengan que estar allá y pasar todo lo que pasa. Sí, ok, muy bien, Valentina. Das con los puntos más importantes a esa pregunta, así que excelente. Y vamos a la última pregunta, que es si es que ustedes creen que hay diferencia entre el trato que se da a los migrantes latinoamericanos y europeos. No sé si de forma voluntaria alguien quiere exponer su respuesta. Sí, sí hay diferencia de trato, porque generalmente a la gente con rasgos caucásicos creo yo que se le trata mucho mejor que una persona de nuestro propio, no sé, continente o Latinoamérica, por decirlo así. Siento que hay demasiada diferencia de trato porque a unos los ven como, no sé, un trofeo y el otro es como, nos vienes a quitar pega o algo así. Ok, sí, comprendo. Muchas gracias, Valentina. Constanza también decía en el chat, yo creo que sí existe una diferencia porque a veces a los latinos los miran en menos. Un ejemplo de eso es cuando ven a migrantes europeos, siempre existe un mejor trato y una mejor aceptación, a diferencia de los latinos. Y también está bastante relacionado entonces a lo que comentaba recién Valentina. Y yo creo que para todos es evidente que hay una diferencia en el trato. No de todos, obviamente, pero si vamos como a un tema estadístico, hay una parte importante de la población que muchas veces tiene un trato discriminatorio hacia los latinos, no así con los europeos o con gente que viene desde Estados Unidos, por ejemplo, donde sí se entregan las oportunidades sin tanto cuestionamiento. Creo que ese es el punto. Bien, chiquillas, estamos en la hora. Muchas gracias por sus aportes. Cualquier duda o consulta, ustedes tienen mi correo, así que me pueden escribir allí nomás. Carla me había enviado un correo hace poquito donde me dijo que la mayoría no dio sus correos, así que no, bueno, yo ahí te respondí, Carla. Muchas gracias de todas formas. Tengo el correo tuyo y el de la Constanza, por cualquier cosa. Así que si alguien tiene alguna duda, me puede escribir nomás al correo. Que estén bien, cuídense, nos estamos viendo próximamente. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, mister, que esté bien. Chao, chao.